En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Continuamos en esta mañana nuestro estudio de la primera carta del apóstol. Ay, oiga. Muy bien, hay unos poquitos ahí que se han dado cuenta después de meses que estamos en la primera carta del apóstol Juan. Hoy continuamos el estudio de la primera carta del apóstol. Bueno, ya, mejor. Estamos en el capítulo 4. Estamos en el capítulo 4, que tiene como tema central el amor de Dios. Vimos en el verso 7, por ejemplo, no voy a volver a repetirlo todo, pero en el verso 7 Juan dice que el amor es de Dios, dice, el amor es de Dios. Luego en el verso 8 dice, Dios es amor. En el verso 9, ¿qué dice? Muy interesante, lo estudiamos. Dice que la manifestación del amor de Dios es el haber enviado a su Hijo al mundo. Luego en el verso 10 va un poquito más lejos y dice que el amor consiste en dicho envío del Hijo de Dios al mundo. Luego en el verso 11 nos llama a amarnos unos a otros en respuesta a que Dios nos ha amado. En el verso 12 nos recuerda que si nos amamos unos a otros, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Y en el verso 13, que fue el que vimos la semana anterior, el apóstol nos habla de un regalo muy especial que nos ha dado producto de su amor, y es el Espíritu Santo. Llegamos hoy al verso 14. Nuevamente tenía la intención de hacer varios versos, terminamos con un verso, el verso 14. Es un verso en el cual el apóstol Juan revela el propósito por el cual Dios envió al Señor Jesucristo al mundo. Dijimos que en los versos 9 y 10, Juan afirma que Dios envió a su Hijo al mundo, y en esos dos versos el apóstol presenta la motivación de dicho acto. ¿Cuál es la motivación? El amor. Es lo que él dice. Se lo voy a leer, esos dos versos solamente. Versos 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Luego dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea que vemos en este par de versos la motivación, la razón de ser. La motivación que lleva al Padre a enviar a su Hijo al mundo, y es por amor. El Padre envía a su Hijo al mundo por amor, y eso lo vemos en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Ahora, vamos a considerar, como les dije, un solo verso en esta mañana, y en el verso de hoy vamos a ver el para qué. El para qué. ¿Para qué envió el Señor a Jesucristo al mundo? ¿Para qué lo hizo? Y probablemente todos sabemos la respuesta, así sea de una manera superficial. ¿Y por qué digo eso? Bueno, hace algunos años yo fui profesor de un colegio por varios años, un colegio cristiano, y aún los niños chiquitos, los niños pequeñitos de 5 y 6 años, si uno les preguntaba ¿por qué vino Jesús al mundo? Ellos respondían, bueno, él vino a morir por nuestros pecados. Niños pequeños. O sea que ellos habían escuchado en el colegio estas cosas y estaban en capacidad de repetirlo. Ahora, lo mismo sucede con nosotros. Nosotros hemos escuchado que Cristo vino al mundo para perdonar nuestros pecados, y así como los niños, de igual forma, muchos de nosotros, espero que todos nosotros, estamos en capacidad de repetir eso mismo. Ahora, hermanos, repetir no es suficiente. Es necesario comprender. Es necesario, es imperativo que nos acerquemos al significado muy profundo de estas palabras. Se nos vuelve común decir, no, Cristo vino a morir por mis pecados. Se vuelve normal. Y no es normal. Y nunca será común. Ahora, hasta que en nuestras mentes y en nuestros corazones no haya esa comprensión profunda de lo que significan estas palabras, hasta que nosotros no comprendamos en nuestro espíritu lo que implica que Cristo vino al mundo a perdonar nuestros pecados, hasta que eso no suceda, escúcheme,
El Salvador, el Señor Jesucristo, no tendrá el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Es muy importante saber, entender de qué nos salva, qué significa que Él es el Salvador. Y es sobre eso que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a considerar al Salvador del mundo, al Señor Jesucristo. Nuestro texto de estudio lo encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y el verso 14. Nuevamente vamos a hacer un solo verso, se los dije. Estaba pensando, ¿será que les pido que se paren por un solo verso? ¿Será que no? Entonces decidí hacer esto. Decidí, perfecto, claro, Carlos, aprovecha, párate de una vez. Decidí hacer esto. Vamos a tomar unos minutos para leer el pasaje completo, desde el verso 7. Yo no se lo dije no, eso no está en la pantalla, tranquilo, no se preocupen. El que tenga Biblias, puede, ahí enfrente hay Biblias. Si usted trajo su Biblia, abra su Biblia en Primera de Juan 4. Si usted no tiene Biblia, ahí tenemos algunas Biblias. Si no alcanzan las Biblias, pero sí me encantaría que todos puedan tener una Biblia. Si no alcanzan las Biblias, por favor, simplemente escuche. Pero vamos a leer del verso 7 al verso 21, que es el texto en medio del cual está este pasaje que estamos viendo hoy, y es básicamente el pasaje que llevamos ya semanas estudiando, que tiene que ver con el amor de Dios. Obviamente los primeros 13 versos ya los estudiamos, vamos a leer eso y a continuar hasta el verso 21 para que no se tengan que sentar tan rápido, ¿cierto? No es por eso, es para que leamos la palabra del Señor. Dice el Señor: amados, verso 7, Primera de Juan 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es palabra de Dios. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Es importante tener el contexto general. No sé si usted se percató, pero la palabra amor está muchas veces en este pasaje, muchas veces relacionada con Dios. Hemos dicho varias veces, este pasaje trata sobre el amor de Dios. O sea que todo lo que estamos hablando tiene como contexto el amor de Dios. Voy a leer el verso 14, que es nuestro verso de esta mañana. Dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Creo que cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo, lo primero que viene a nuestra mente es la idea del Salvador. Eso lo hemos hablado, ¿no? Está el Salvador y el Señor. Todo el mundo quiere al Salvador. No todo el mundo quiere al Señor.
Todo el mundo quiere que lo salven, no todo el mundo quiere que lo manden. Cristo es Señor y Cristo es Salvador. Hoy vamos a hablar del Salvador. ¿Para qué envió el Padre al Hijo? Juan responde la pregunta de una manera muy clara en el verso de hoy. Simple, para ser el Salvador del mundo. Esa es la razón. Cristo vino al mundo para ser el Salvador del mundo. No para darnos un Ferrari, no para sanarnos todas nuestras enfermedades físicas. A veces lo hace, a veces no. La razón por la cual Cristo vino al mundo fue para ser el Salvador del mundo. Eso no podemos perderlo de vista. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué significa que Cristo es el Salvador del mundo? ¿En qué forma el Hijo de Dios es el Salvador del mundo? ¿De qué nos salva? Eso es fundamental entenderlo. ¿De qué nos salva Jesús? ¿A quién salva? ¿A todo el mundo salva? De pronto alguien dirá, sí, a todo el mundo. Eso es lo que dice el verso. Es el Salvador del mundo. Bueno, ¿qué significa mundo en este contexto? O sea, si significara que Jesús salva a todas las personas, pues no tendría sentido pensar que hay un lugar de tormento y no tendría ningún sentido saber, porque todos sabemos que no todas las personas son salvas. O sea, que no puede significar la palabra mundo que Dios salva a todas las personas a través de Cristo. La palabra de mundo en este contexto tiene que ver con la humanidad. La humanidad. Dios es el Salvador de la humanidad de una manera general, pero de una manera particular es Salvador de los creyentes, de las personas que ponen su fe en Él, ¿cierto? Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él cree, dio a su único Hijo para todo aquel que en Él cree. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a responder a estas preguntas en esta mañana. Vamos a iniciar diciendo que Juan involucra a sus demás compañeros apóstoles en lo que dice en esta mañana. Fíjese que él dice, y nosotros, está hablando en plural, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Qué está diciendo? Juan está diciendo, mis compañeros y yo, mis compañeros apóstoles y yo, hemos visto a la persona de Cristo y hemos visto su obra. Y tras ser testigos de su vida perfecta y de su poder inigualable, tras escuchar sus enseñanzas y tras haber compartido nuestras vidas con Él durante 3 años, nosotros estamos convencidos de que Él es el Salvador del mundo. Eso es lo que está diciendo, en palabras un poquito más largas y de pronto que ayudan a clarificar. Ahora, al momento de escribir esta carta, quizás usted lo recuerda, Juan es viejito, es un anciano, es el último que queda de los apóstoles, es el último. Sin embargo, él los incluye en lo que está diciendo. Y esta experiencia de vida con el Señor le había llevado a Juan a tener la convicción absoluta, la convicción plena de que Jesús es el Salvador del mundo. Es lo que está diciendo. Yo lo vi, está diciendo, yo lo vi. Y estoy convencido de que Él es el Salvador del mundo. Y es interesante porque palabras similares utiliza Juan al inicio de la carta. Si usted recuerda, si estuvo aquí, en el primer verso de esta carta, mire lo que Juan dice. Lo que existía desde el principio, hablando del Señor Jesús y su eternidad pasada, y por ende de su divinidad. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. O sea que es la misma idea aquí en este verso. Juan está diciendo, yo estoy convencido de que Cristo es el Salvador del mundo, yo lo vi, yo estuve con Él 3 años y mis compañeros que no están conmigo también, pero a pesar de que no estén, yo hablo por ellos porque ellos piensan igual que yo. Básicamente esa es la idea, es lo que le está diciendo. Entonces, el objetivo en esta mañana, hermanos, es profundizar un poco en el significado de esta maravillosa verdad, la verdad de que Cristo vino para ser el Salvador del mundo. Y yo le voy a decir algo, es un mensaje importantísimo. Es un mensaje importantísimo para el creyente, es un mensaje importantísimo para el no creyente. Este es un mensaje importante para toda persona, para toda persona. Si usted es un creyente,
usted va a poder apreciar mejor su salvación. Si una persona no es un creyente, pues va a poder entender mejor hoy lo que significa y las implicaciones que tiene rechazar a Cristo. Es importante, no que sea lo que dice una persona, pero lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice al respecto? Entonces, hoy le voy a pedir algo. Le voy a pedir que todo lo que usted escuche lo aplique de una manera individual. Claro, porque si usted oye, Jesús es el Salvador del mundo, bueno, o sea, eso suena muy bonito, pero no es tan personal cuando usted le dicen, Jesús es tu Salvador. Si usted es un creyente, Jesús es su Salvador, personal. La salvación es personal, ¿de acuerdo? Jesús es mi Salvador personal. Cristo vino al mundo para salvarme a mí. Cristo vino al mundo para salvarlo a usted. Y tras este mensaje, espero que haya un aprecio más profundo hacia el hecho de que Jesús es nuestro Salvador. No olvidemos, Dios en un acto de amor, nuevamente lo repito, en un acto de amor envía a Jesucristo para ser el Salvador del mundo. Quiero decirle algo, no lo digo yo, rechazar al Hijo es lo mismo que rechazar al Padre. Rechazar a Jesús es rechazar a Dios. Y esto implica, bueno, no solo esto, pero rechazar a Dios siempre será un problema. Pero hay un problema común a todos. Yo lo he llamado en esta prédica el gran problema. El gran problema. O sea, el gran problema es común a todo ser humano. Eso es muy complicado. El gran problema requiere de una gran solución. Hoy vamos a hablar del gran problema y de la gran solución. La profunda gravedad del problema hace que la solución sea gloriosa. Yo no sé si a usted alguna vez alguien le ha dicho, le tengo una buena noticia y una mala. ¿Le han dicho eso o no? Eso a todos nos han dicho alguna vez eso. Mira, te tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieres primero? Por lo general no dice, dame la mala primero. ¿Sí o no? Yo no sé usted, yo por lo general prefiero la mala primero. Bueno, hoy les voy a dar la mala primero. Hoy vamos a hablar de las malas noticias primero. ¿Por qué? Para que cuando conozcamos lo malas que son las malas noticias, podamos apreciar lo buenas que son las buenas noticias. Para que las buenas noticias puedan realmente tener un lugar en nuestro corazón, tenemos que conocer de la mejor manera posible las malas noticias. ¿Cuál es el gran problema? Palabras simples. No somos tan buenos como creemos. Se lo voy a decir otra vez, no se me ofenda. Las malas noticias es que no somos tan buenos como creemos ser. De hecho, nosotros no tenemos la capacidad para ser lo suficientemente buenos para ganarnos nuestra salvación. No tenemos esa capacidad, ninguno la tiene. Ninguno de nosotros aquí la tiene, ni ustedes ni yo. Para algunos esto puede ser algo muy elemental. De repente aquí hay algunas personas que están diciendo, bueno, pero el pastor está hablándonos del ABC. De repente para usted esto es elemental, ya usted lo tiene en su mente y lo tiene en su corazón, pero le aseguro que para muchas personas no es tan elemental. Se lo aseguro. Muchos se consideran, y lo puse entre comillas, buenas personas. Usted lo ha escuchado y de repente usted piensa a sí mismo, así, de esa forma de sí mismo. Muchos se consideran buenas personas y escuche esto, afirman bajo esa idea de que son buenas personas, de que Dios, como también es bueno, hombre, no va a castigar tan rigurosamente las faltas de ellos. Hermanos, ustedes no se imaginan qué tan común es esto que les estoy diciendo. Esa idea de que yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo no mato, y como Dios es tan bueno, no, pues Dios no me va a juzgar a mí. Es muy común, es muy común. Y esto que les estoy diciendo está basado en dos cosas, en dos problemas
un desconocimiento de nosotros y un desconocimiento de Dios. Las dos cosas. Ahí las dos cosas se unen para llevarnos a esta conclusión equivocada. No nos conocemos, no sabemos quiénes somos y tampoco sabemos quién es Dios. Y por eso llegamos a esa conclusión. Entonces, para saber quiénes somos, hermanos, para saber quién es el hombre delante de Dios sin Cristo, tenemos que venir a lo que Dios piensa, a lo que Dios piensa del hombre, no a lo que yo pienso del hombre, o lo que usted piensa del hombre, o lo que usted piensa de sí mismo. Aquí la opinión que importa es la opinión del Señor, ¿de acuerdo? ¿Qué dice Dios de los seres humanos sin Cristo? Escuche, Romanos 3, versos 10 al 18. No son palabras muy agradables, pero se las voy a leer. El apóstol Pablo está citando varios salmos y está citando al profeta Isaías aquí. Escuche, yo estas palabras las he dicho en otras ocasiones aquí. Dice Pablo, no hay ni uno solo que sea justo. Escuche eso. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. Escuche esto, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El que estaba deprimido se deprimió más, ¿cierto? Sí, o sea, yo creo que Pablo no era un buen psicólogo. O sea, el que tenía problemas de autoestima, aquí quedó frito. Luego en el verso 23, es un verso muy conocido, Romanos 3:23, seguramente usted lo conoce de memoria. ¿Qué dice Pablo? Dice palabras muy claras que encierran lo que acabamos de hablar. Por cuanto todos pecaron, dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esas son pésimas noticias. Hermanos, esas son malas noticias. Nosotros no podemos decir que esas son buenas noticias. Esas son malas noticias. Si Pablo dijera, por cuanto algunos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Pablo dijese, bueno, como muchos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O si al menos dijese, por tanto como la grandísima mayoría pecó, ellos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, si él dijese eso, por lo menos habría una lucecita, un rayito de esperanza, pero no es lo que dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Son malas noticias, son pésimas noticias. Y se ponen peor ahora. ¿Qué significa eso? Toda persona ha pecado, ¿está claro? Y por eso, por esa razón, toda persona está destituida de la gloria de Dios. ¿Qué significa en otras palabras esto? Nadie puede llegar a ver la gloria de Dios en la eternidad por sus propios medios. Nadie. Lo voy a decir una vez más. Despiértese el que no está muy atento. Escúcheme. Nadie puede ver la gloria de Dios en la eternidad por sus propios medios. No existe nada que el hombre pueda hacer para heredar el reino de los cielos en base a su propia justicia. ¿Por qué? ¿Por qué nada de lo que yo hago es suficiente? ¿Por qué nada de lo que usted hace es suficiente? La respuesta nos la da el profeta Isaías en Isaías 64:6. Escuche, dice que nuestras obras de justicia son como trapos inmundos para Dios. ¡Qué palabras tan duras! ¡Qué palabras tan duras! Que mi mejor esfuerzo humano es como un trapo inmundo delante de Dios. ¡Qué difícil! Las mejores obras del ser humano son insuficientes para abrirle las puertas de la vida eterna. ¿Por qué? Porque la justicia humana es impureza cuando usted la compara con la perfecta justicia de Dios. Por eso. Alguien dirá, yo soy bueno al lado de mis compañeros de trabajo. Yo soy bueno al lado de mi vecino.
Yo no ando haciendo las cosas que hacen mis amigos. Yo trabajo duro. Yo no le hago mal a nadie. Yo trato de vivir de una manera conforme a los principios morales. Eso es común. Y es posible que usted piense así si no conoce a Cristo. ¿Cuál es el problema? Hermanos, el problema es que el estándar no es el vecino. El estándar no es el compañero de trabajo. El estándar no es el amigo. El estándar es Dios. Y su justicia es perfecta. Por eso absolutamente todos nos quedamos cortos. Todos. Hasta Leo, que es el líder de alabanza, se queda corto. Todos nos quedamos cortos. Nuestra justicia humana es evaluada a la luz de la justicia perfecta de Dios. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque no importa qué tan justos nos creamos, nunca llegaremos a la justicia perfecta que Dios requiere para que una persona pueda entrar en el reino de los cielos por nuestros propios medios. No hay nada que podamos hacer. Si la imagen de los trapos inmundos le sonó fuerte, escuche esto. La implicación de esa imagen en Isaías, para poder entender ciertas imágenes en la Biblia, hay que ir al idioma original. Porque usted en el español oye trapos inmundos y se puede pensar cualquier cosa. Un trapo inmundo pues es algo sucio, un trapo sucio. En el idioma original la connotación es el trapo, un trapo sucio con la menstruación de una mujer. Esa es la connotación de Isaías. ¿Qué está haciendo? Está empleando esta expresión para denotar la impureza espiritual de toda persona cuando se compara su justicia con la justicia perfecta de Dios. O sea que, hermanos, nuestra total incapacidad para llegar a ese nivel de justicia que Dios requiere representa un gran problema. Yo espero que usted entienda que es un gran problema, porque no podemos. ¿Y qué dice la Biblia en Hebreos 12:14? Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Tenemos un problema o no? Claro que sí. Es un problema. Ahora, todos hemos pecado, nos dijo Pablo, y luego en el capítulo 6, verso 23, nos ayuda todavía más cuando nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pablo, no me ayudes tanto. Todavía se ponen las cosas peores. Dios, por ser un Dios santo, no puede tener comunión con el pecado. Entendamos eso. Dios en su santidad no puede tener comunión con el pecado y adicionalmente, escuche, por ser un Dios justo no puede pasarlo por alto. O sea, Dios no puede decir, tranquilo, pecaste, no pasa nada, me voy a hacer el de la vista gorda y no pasó nada. Él no puede hacer eso, porque si hace eso sería injusto y Dios no es injusto. Entonces, espero que estemos viendo que llegamos a una conclusión que no es muy positiva para el ser humano, y es esta: sin la perfecta justicia de Dios, ninguna persona puede entrar en su presencia. Y como resultado, escuche esto, por favor escuche esto, cada persona, cada quien, de manera individual, debe pagar el precio de su propio pecado. ¿Ok? Aquí no piense que usted dice, bueno, no, yo le voy a pedir a mi tío que pague el precio de mi pecado. No, el tío no puede. Te voy a decir a mi hijo, a mi hija, a mi amigo. No funciona así. Nosotros somos responsables ante Dios individualmente, así como la salvación es individual. Nosotros somos responsables ante Dios individualmente y le vamos a dar cuenta individualmente de nuestras vidas. ¿Y cuál es el precio de esta situación? El precio del pecado, el precio que hay que pagar. O sea, no es que saca la billetera espiritual y da un billete de $1. No, el precio es todo. El precio es la vida. Ese es el precio que hay que pagar por el pecado. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que morir, lo hemos dicho, ¿es o Cristo o somos nosotros? Ahora bien, el precio, que es alto, ¿en qué consiste?
consiste en vivir eternamente en un lugar de tormento, un lugar. Esto lo dije hace unas semanas. No es un estado espiritual. Hay personas que piensan, no, es un estado espiritual, ¿no? Así como el cielo es un estado espiritual. No es un estado espiritual. Los dos son lugares físicos en donde viviremos físicamente. Hay solamente dos. En uno de dos, toda persona va a vivir eternamente, físicamente. Y esa realidad en el caso de la perdición, que es un lugar físico en donde las personas tendrán cuerpos físicos que no podrán morir. O sea, cuando hay mucho dolor, la muerte es la mejor salida, ¿cierto? En esta vida. Si una persona está muy enferma, yo estoy seguro que llega un momento cuando una persona está muy enferma que lo que quiere es morirse, ¿cierto? Es más, hasta uno mismo, las personas, si usted ve a un ser querido sufrir, o sea, de pronto en su corazón usted dice, Señor, por favor, llévatelo ya, ¿o no? Ya yo no lo puedo ver sufrir más, ya no quiero que sufra más. O sea, que en esta existencia la muerte es una salida para parar de sufrir. Pero en esa existencia, esa salida ya no va a existir, ya no va a estar. Habrá sufrimiento, pero no habrá la manera de salir de ese sufrimiento a través de la muerte, porque no se podrá morir. Es terrible. O sea, tratamos de imaginarnos y es terrible. A nadie le gusta hablar de esto, hermanos, y a nadie le gusta escucharlo. Pero la pregunta es esta: ¿es sabio ignorar aquello de lo cual el Señor nos advierte con tanta insistencia? O sea, yo me pregunto, entonces, ¿por qué el Señor lo dice tanto? ¿Por qué? ¿Por qué voy a ignorar? No es sabio ignorar lo que el Señor nos dice una y otra vez, de manera repetida. Escúcheme, solamente en los evangelios de Mateo y Lucas, escuche esto. Hay 7 referencias a ese lugar de tormento a través del Señor Jesucristo, con unas palabras que son muy gráficas y que indican un terrible sufrimiento. Escuche, 7 veces el Señor dice, allí. ¿Qué le dice a usted la palabra allí? Lugar, ¿cierto? Allí, lugar. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Nuevamente, allí será el llanto y el crujir de dientes. Otra vez, allí será el llanto y el crujir de dientes 7 veces, hermanos. La pregunta es ¿por qué? Para que lo tomemos alegóricamente. Jesús estaba en un mal día. De pronto no desayunó bien y estaba de mal genio. Hermanos, si el Señor Jesús hace estas reiteradas y gráficas menciones de ese lugar de tormento, la pregunta es esta. Yo sé que a nadie le gusta oírlo, pero hermanos, ¿será entonces que no debemos tomar esto en serio? O sea, si el Señor Jesús dice estas cosas repetidamente, ¿será que lo sabio es y no ir? ¿No? ¿No le ha pasado a usted de repente con algún hijo si usted tenía hijos chiquitos o quizás a un nietecito, usted le dice al nietecito que haga algo y él no lo quiere hacer y se tapa los oídos para no oírlo? ¿Será que debemos hacer eso con las palabras de Jesús? Cuando nos dice reiteradamente que hay un lugar donde habrá llanto y rechinar o crujir de dientes, eso del crujir de dientes a mí me parece horrible. O sea, yo quiero que usted trate por un instante de medio imaginarse eso. O sea, crujir de dientes por un sufrimiento y un llanto. Es una agonía, o sea, es algo demasiado fuerte. Pero eso es lo que el Señor Jesús escogió para indicarnos acerca de este lugar de tormento. Ahora bien, Juan, el mismo apóstol Juan, presenta de manera clara en el libro de Apocalipsis este lugar. Lo llama el lago de fuego. Y allí registra Juan en Apocalipsis la instancia en la cual toda persona que no tiene la perfecta justicia de Cristo es juzgada. Escuchen, se los voy a leer, son 4 versos. 11, 12, 13, 14, 15, 5 versos. Apocalipsis 20.
versos 11 al 15. Dice Juan: vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Verso 12, también vi a los muertos grandes y pequeños de pie. De pie. ¿Qué significa? Pues que no estaban muertos. Él los llama muertos, pero estaban de pie. Habían sido resucitados. Vi a los muertos de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Lago de fuego es una referencia al lugar de destino final de una persona que no ha sido redimida por el poder de Dios a través de la fe en Cristo. Es así de simple. Fíjese que dice que todos serán juzgados según sus obras. Lo dice varias veces. Y eso es un problema. Si toda persona va a ser juzgada según sus obras, es un problema, porque las mejores obras de justicia del hombre son como trapos, ¿qué? Sucios, inmundos delante de Dios. Entonces es un problema, ¿de acuerdo? Es un problema. Ahora, al final de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 6, están estas palabras. Después de que leí, de todo lo que leí, escucha estas palabras. Dice, estas palabras, dice en la Biblia, estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, como quien dice, el Señor nos dice, mira, esto que te acabo de decir, todo esto que tú has venido leyendo en Apocalipsis y lo que acabamos de leer, todo eso es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. En otras palabras, créelo. Créelo porque va a pasar. Créelo porque va a venir. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, pregunto, ¿no será un error? Escúcheme. ¿No será un error pensar que Dios jamás haría algo así? O sea, quizás usted de repente es una persona que dice, no. A Dios, ¿cómo se le ocurriría hacer una cosa así? ¿Cómo se le va a ocurrir a Dios? Bueno, hermano querido, amigo querido, quiero decirle que el carácter de Dios no cambia. ¿Ok? Dios no es que un día amanece de una manera y actúa de una forma y al día siguiente actúa de otra. No, el carácter de Dios es inmutable. Inmutable significa que no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. No le quepa duda de eso. Es el mismo Dios, con la misma santidad, con la misma justicia. Y quiero recordarle que en el Antiguo Testamento Dios, ese mismo Dios del cual Juan dice Dios es amor, ese mismo Dios que envió a su único hijo a morir por nosotros, ese mismo Dios acabó con la humanidad entera en el diluvio universal y dejó vivas a 8 personas, no más. No podemos decir no, yo no creo que Dios vaya a hacer una cosa así. No. Es un error pensar así. Dios es santo. Dios es santo. O sea que no nos quepa duda que el Señor lo que dice lo cumple. Va a llegar un día, hermanos, en que los muertos van a ser levantados y las personas que rechazaron a Cristo van a estar enfrente de ese trono, van a ser juzgados por sus obras y tal como dice la Biblia serán lanzados. El lago de fuego es una manera de hablar del infierno. No estoy diciendo que va a ser un lago literal, pero sí estoy diciendo que es un lugar literal. Y allí van a ir estas personas. El Señor lo dice. No caigamos en el error de decir, no, yo no creo que eso va a pasar. Cuidado. Ni una letra, ni una tilde de la palabra de Dios dejará de pasar. Ni una. Ahora, están así. Y yo también. Yo también estoy así. Vamos a hablar ahora de las buenas noticias. Necesitamos buenas noticias, ¿cierto? Yo necesito buenas noticias también. No crea que esto es fácil predicarlo. ¿Ah? No. El Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Ese es nuestro pasaje de hoy. Y son excelentes noticias.
a la luz de lo que acabamos de oír, yo me imagino que a usted ahora la palabra Salvador le suena un poquito diferente. Ya es diferente. Es diferente, es diferente cuando sabemos de qué nos está librando el Señor. Ya ahora yo entiendo que mi justicia es insuficiente, que mi justicia me condena y que necesito otra justicia diferente, una justicia perfecta que yo no poseo por mi propia cuenta. ¿Me entienden? Esa es nuestra primera conclusión. Mi justicia no alcanza, no es suficiente, necesito otra. Necesito que me den otra justicia que Dios acepte. Bueno, esa es la gran solución. La gran solución a este problema es la justicia del Hijo de Dios. Esa es la gran solución. El Padre envió al Hijo para que nos salve. ¿Y cómo lo hace? Lo hace acreditándonos la perfecta justicia de Cristo. Una justicia que nos pone en paz con Dios. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, ahora resulta que estamos en paz con Dios. Romanos 5:1 dice Pablo: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es nuestra paz y nuestra paz con Dios. Cuando una persona cree en el Señor Jesús, esto usted lo ha escuchado si viene a esta iglesia, lo vamos a repetir hoy, es revestida de la justicia de Cristo, de la justicia perfecta de Cristo ante los ojos de Dios. El creyente aparece perfecto desde un punto de vista legal. Mire, esta ilustración la hemos dado en otras ocasiones, la voy a presentar una vez más para ilustrar lo que estoy diciendo. Suponga que usted creyó en Cristo, usted es un creyente en Cristo. Ahora usted visualícese entrando a una gran sala donde usted va a enfrentar a un juez, al juez supremo que está ahí en su asiento, en este caso en su trono, está esperándolo a usted porque usted va a ser evaluado por este juez. Usted se acerca al juez y ahora tiene al juez enfrente suyo. Usted está esperando a ver qué el juez qué va a decir y en ese momento algo maravilloso ocurre. Escuche esto. Resulta que el juez lo ve, lo mira a usted, pero no lo ve a usted. O sea, el juez tiene sus ojos puestos en usted, pero resulta que está viendo es a Cristo. Está Jorge parado enfrente del juez, pero el juez no ve a Jorge, el juez ve a Cristo. El juez no ve la imperfecta justicia de Jorge, pero ve la perfecta justicia de Cristo. Y basado en eso, el juez está listo para dar su dictamen con respecto a la persona. Y la decisión del juez son palabras, probablemente las palabras más dulces que podamos escuchar. El juez lo mira a usted y le dice: libre de culpa. Te declaro libre de culpa. Esa es la justificación. Esa es la justificación. ¿Qué significa esto? Significa que esa persona que ha sido revestida de la justicia de Dios ya no va a habitar en este lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Ya no. En ese lugar físico y real reservado para los enemigos de Dios. Ya no, porque esa persona tiene un destino distinto y el destino de esa persona se llama la Nueva Jerusalén, que es la ciudad celestial, aquella ciudad de oro puro y transparente como el vidrio, según Apocalipsis 21:21, la ciudad en la cual no entrará nada que sea impuro o detestable o falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. El lugar de destino del creyente es la gloria de Dios. En un lugar real, con un cuerpo físico. La salvación que tenemos en Cristo nos obtiene la reconciliación con Dios y la vida eterna. Cristo es la provisión dada por Dios para que en lugar de ser sus enemigos seamos sus ¿qué? Dígame. A ver, ¿quién me va a decir? Sus hijos.
A través de Cristo somos hijos de Dios. Cristo es la diferencia entre la vida y la muerte. Cristo es la diferencia entre la condenación eterna y la gloria eterna. Ese es el Salvador. Amén. ¿Y a quiénes salva Jesús? ¿A todas las personas que existen? No. Solamente a aquellos que creen en Él. Juan 1:12 dice lo siguiente: a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, ¿a quiénes? A los que creen en su nombre. Hermanos, estoy terminando diciéndoles que el Salvador del mundo vino a una misión. Es una misión de rescate, pero es una misión cuyo costo fue muy alto. Estamos casi acabando, pero yo le ruego que usted ponga atención a esta parte final del mensaje. Escuche. Vamos a considerar un momento a este Salvador, a la persona de este Salvador, ¿ok? Él vino en una misión de rescate. Una misión que tuvo un costo muy alto, a pesar de que Él es aquel por quien fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Colosenses 1:16. Dios vino, Dios en la persona de Cristo vino a esta misión de rescate, a pesar de ser el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, y a pesar de ser quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos 1:2. A pesar de quién es este Salvador, a pesar de quién este Salvador es, este Salvador fue despreciado y desechado por los hombres. Isaías 53:3. Este Salvador fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53:5. El Salvador derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. El Salvador llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53:12. El Padre envió al Hijo en un acto de amor único. Un acto de amor único, dando oportunidad a las personas para que vengan a los pies del Señor Jesús y reciban el perdón de sus pecados. ¿Qué hace el hombre? Rechaza. ¿Qué hace el hombre? Se burla. Eso es lo que el hombre hace, sin saber que al hacer esto está acumulando ira para el día de la ira. Eso es lo que pasa. Busquen al Señor, dice Isaías. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Escuche eso. ¿A usted qué le dice ese texto? Leámoslo. Busquen al Señor. Leámoslo todos para que nos despertemos. Leámoslo todos. Vamos todos. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. ¿Qué significa? Que va a llegar un momento. Exactamente. Que no va a poder ser hallado. Va a llegar un momento. Todavía se puede. Todavía puede ser hallado. La pregunta es esta. Hermano, usted ha escuchado esto, lo dice la Biblia. Dios no es hombre, ¿para qué? A ver, otra vez. Vamos, despiértense. Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta. Dios no puede mentir. Su palabra se cumplirá cabalmente, el juicio va a llegar. Esta es la pregunta. Escúcheme la pregunta. Escúcheme, todo el mundo, escúcheme la pregunta. ¿Está usted preparado? ¿Usted está preparado para esto? ¿Usted está preparado para la llegada de ese día del Señor? Es una pregunta importantísima. ¿Ha sido usted revestido de la perfecta justicia de Cristo? ¿Es Jesucristo el arca? Piensa en el arca de Noé, ¿cierto? El arca de Noé, ¿qué hizo? Bueno, protegió a 8 personas del derramamiento de la ira de Dios a través de un diluvio universal. Bueno, le pregunto, ¿es Jesucristo su arca? El arca que le protegerá a usted de la tempestad de la ira divina cuando ese día llegue, porque va a llegar. Va a llegar. ¿Es Jesús mi arca?
¿De qué nos salva el Señor Jesucristo? Nos salva de tener que beber la copa de la ira de Dios. De eso nos salva. De ese mismo Dios, repito, de quien Juan dice, Dios es amor. Dios es amor. Porque el Dios que es amor y que por amor envió al Salvador del mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es el mismo Dios, escúcheme, es el mismo Dios de quien Hebreos, el autor de Hebreos dice, es fuego consumidor, es el mismo. No son dos dioses distintos. No es que hay un Dios que es solo amor y otro Dios que es solo justicia. Hay un Dios buena gente y hay un Dios mala gente. Hay un Dios que es perdonador y hay otro Dios que no perdona a nadie. No, es uno solo. Y el Dios que ama es el mismo Dios que juzga. Ese es Dios. El Dios en el cual el amor y la justicia coexisten de manera perfecta. Ese es Dios. Entonces, le digo a usted, Dios lo dio todo por usted si usted es un creyente. Dios lo dio todo por nosotros. Pero escúcheme, el autor de Hebreos dice, si una persona rechaza, mire lo que dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no hay más. O sea, ¿qué más queremos? Dios se hace hombre. El creador de todas las cosas viene a morir por gente como ustedes y yo. ¿Ha pensado en eso? Y venimos a rechazarlo, a burlarnos. ¿A quién le confía usted la salvación de su alma? Yo le voy a decir esto: no confíe en usted para la salvación de su alma. No confíe en usted. No confíe en nada ni en nadie más que en el Hijo único de Dios, porque es el único que le puede salvar. No hay nadie más. Solo Él es el Salvador del mundo. Solo Él puede salvarnos de la muerte eterna de nuestra alma. Si hay alguien que no ha creído en Cristo, hoy es el día de la salvación, dice la Biblia. Usted no sabe si usted mañana va a estar vivo. Mientras usted esté vivo, todavía tiene oportunidad para arrepentirse de sus faltas, para reconocer que por sus propias cuentas usted no puede tener acercamiento a Dios, necesita la justicia de Dios aplicada a su vida. Hoy es el día de la salvación para decir: Señor, perdóname, te reconozco, Señor, realmente como el Dios de mi vida y mi Salvador. Hoy es el día, porque mañana puede ser tarde. Hoy es el día de la salvación. Quien en Cristo cree jamás se verá defraudado. Nunca. El Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Padre, gracias damos a ti en el nombre de Jesús por esta tu palabra que siempre nos confronta, pero al mismo tiempo nos permite ver la verdad de quién tú eres, la verdad de quiénes somos nosotros y la verdad de nuestra necesidad, Señor. Qué importante poder ver la realidad de nuestra necesidad, porque sin ti no podemos, sin ti nosotros no podemos. Ninguno de nosotros tiene una justicia perfecta, necesitamos la justicia perfecta de Cristo. Y esa es mi petición para cualquier persona que quizás esté aquí. Solo tú conoces los corazones. Es posible que aquí haya alguien que aún no ha creído en el Hijo de Dios. Es posible que aquí haya alguien o alguien que nos esté viendo que todavía no haya recibido esa justicia perfecta de Cristo. Y yo te pido que hoy sea el día de la salvación para ellos, Señor. Que a través de tu palabra tú abras sus ojos y les permitas ver la verdad. Y les permitas creer que lo que tú dices es verdad, es cierto, va a pasar, va a suceder. Tú no estás jugando. Señor, a través de la historia tú has de manera frecuente, insistente, has traído advertencias a las personas. Eso fue lo primero que hizo Jesús. Arrepiéntanse, fue lo primero que les decía a la gente. Palabras que ya no se escuchan. Señor, oramos que en esta iglesia tú traigas convicción de pecado,
que traigas vida espiritual a las personas, que traigas salvación, que el Salvador en esta iglesia se mueva de una manera maravillosa y veamos ese trabajo que solamente Él puede hacer, transformando corazones, transformando destinos eternos. Danos ese privilegio, Señor, de ver en esta iglesia el poder salvador de tu Santo Espíritu, el poder salvador que proviene de tu palabra. Por eso predicamos tu palabra y nada más, porque confiamos, porque sabemos que es el único medio a través del cual las personas pueden ser salvas. No nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Trae esa salvación en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.